En el capítulo de hoy de Letra a Letra vamos a hablar de líneas guía, así que vamos a apartar por un momento nuestra libreta y a coger un folio para poder explicarlas bien. En el primer capítulo os expliqué cuáles eran las líneas guía, pero no os dije la distancia que suelo dejar entre cada una de ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas líneas o esta distancia será diferente en función del tamaño de nuestras letras. Y el tamaño de nuestras letras depende también del tipo de rotulador o del grosor de la punta del rotulador que estamos utilizando. Así que no serán las mismas medidas para un rotulador de punta gruesa que para un rotulador de punta fina. Según algunas normas de caligrafía tradicional, la relación entre estas líneas es de 3 a 2 a 3. Para mantener esta proporción, podemos multiplicar o dividir por el mismo número para obtener distintos tamaños de letras. Si dividimos entre 2 tendríamos estos tamaños, pero no son los que suelo usar para las letras. En un tipo de caligrafía más moderna no es obligatorio seguir al pie de la letra estas proporciones. Por ejemplo, yo suelo dejar entre 1,5 cm y 2 centímetros entre la línea base y la altura de las X y entre 2,5 y 3 centímetros para ascendentes y descendentes. Y para rotulador pequeño podemos dejar medio centímetro entre la línea base y la altura de las X y 0,75 centímetros para ascendentes y descendentes. La altura de mayúsculas suele estar un poquito por debajo de la línea de ascendentes. Esto es así porque las mayúsculas suelen ser letras bastante grandes, entonces ya nos van a parecer visualmente más grandes y por eso, para que no queden demasiado gigantes, las hacemos un poquito más pequeñas que otras letras como la H, la L, la D. Acordaros de que hay algunas mayúsculas que tienen trazos descendentes, como por ejemplo alguna versión de la G, y en ese caso sí que llegan hasta la misma línea de descendentes que el resto de minúsculas. Una buena manera de decidir cuál es la dimensión que tienen que tener vuestras líneas guía es escribir varias palabras que tengan trazos ascendentes y descendentes sobre una línea base. Tenéis que escribir en un tamaño que os sea cómodo para ese rotulador y lo más seguro es que no todos los ascendentes lleguen hasta el mismo sitio y no todos los descendentes bajen hasta el mismo sitio. Pero la idea es intentar después dibujarnos las líneas guía más o menos haciendo una media de hasta dónde llegan nuestros trazos y después medir el resultado con una regla. Cuando ya tengamos estas medidas, podemos redondear para no tener que estar contando decimales ni milímetros con nuestra regla. Y para que nuestras letras queden proporcionadas, es importante que elijamos la misma medida para la altura de ascendentes y para la altura de descendentes. Las dimensiones y las proporciones entre las distintas líneas guía van a influir un montón en la forma que tienen nuestras letras. Un ejercicio muy divertido es probar distintas dimensiones, incluyendo algunas pautas en las que ascendentes y descendentes sean muy grandes y otras en las que ascendentes y descendentes sean muy pequeños. Cada una de ellas se adaptará mejor o peor al estilo que estéis buscando en ese momento, y no hay ninguna que sea la mejor ni la peor de todas. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que mientras estéis escribiendo una palabra tenéis que conservar estas proporciones porque si no, además de quedar visualmente muy raro, podemos tener letras que se confundan unas con otras. Jugar con distintas proporciones, quedaros con la que más os gusta y nos vemos el viernes que viene con el nuevo capítulo de Letra a Letra.